Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos a todos. Soy Richard Arenas y estamos acá en el estudio de Producciones Alaí, en un programa especial de Ideas que Transforman. Tengo el honor de que esté conmigo el profesor Jesús Herrera, teólogo, filósofo, especialista en la hermenéutica analógica, y pues bueno, está desde Tijuana con nosotros. Fíjate, de Tijuana a Chiapas, y aparte del extremo, todo el país está abarcado. Profesor, qué gusto tenerlo, le mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo está? Muy bien, estamos prácticamente casi de punta a punta de la República. Esto pues es un gusto, ¿verdad?, que me hayan invitado a este proyecto que por allá difunden en Chiapas, muy interesante. Siempre es bueno saber de pues estos rincones culturales, intelectuales con los que contamos en la República Mexicana. No está acá, profesor, si no le invitaría a su cafecito, que es muy rico acá en Chiapas. No, pues yo sé que es de lo que representa precisamente a México, el café chiapaneco. Por ahí de repente me encuentro alguno que tiene la marca, ¿verdad? De Chiapas, y bueno, pues por ahí es como lo he probado. Yo estuve en 1996 en Chiapas, por allá anduve en San Cristóbal de las Casas, etcétera. Y desde ese año no he vuelto a pisar Chiapas. Ya hay que ir. Aquí tiene su casa y nos va a dar una conferencia sobre hermenéutica analógica. Profesor, para empezar, ¿por qué no se presenta usted su perfil rápido para que entremos en materia? Pues yo estudié propiamente pues las dos disciplinas, filosofía y teología, y me he dedicado más a la filosofía. La teología, académicamente hablando, la ejerzo, eh, bueno, pues ahorita, por ejemplo, tengo la oportunidad en un bachillerato que es confesional, y pues ahí exponemos, ¿verdad?, las verdades de la fe cristiana. Y bueno, pues también dentro del ámbito de la parroquia, ¿verdad?, a la que pertenezco, pues ahí también trabajamos en la formación de los laicos. Pero más me he dedicado formalmente a la filosofía, y específicamente en la promoción de esto que se llama hermenéutica analógica. Esta pues es una propuesta de este filósofo de Torreón, Coahuila, que es Mauricio Beuchot. Él nace en 1950 y pues todo su ejercicio pues está en la UNAM. Él ahí llega muy joven y ya es emérito de la UNAM, aunque bueno, también sus grados y posgrados son de la Universidad Iberoamericana, pero pues sobre todo pues es un filósofo de la UNAM. Ya, como decía, es emérito. Y yo desde que era estudiante de filosofía pues entré en contacto con él, y pues muy, muy comprometido con la difusión de su pensamiento, de sus libros. Lo apodan a él el monstruo de la producción filosófica. Tiene más de 100 libros, ¿no? El doctor Beuchot. Sí, ya él mismo perdió la cuenta. Sí. Es literalmente así nos lo dice. Acabo de estar con él hace pues un mes prácticamente, y ya pues está haciendo como estas recapitulaciones de todo lo que ha producido. Oye, bueno, profesor, ¿qué es la hermenéutica analógica? Porque yo entiendo la hermenéutica, obviamente, pues teológica, desde Filón de Alejandría y todo lo que es la escuela de Alejandría,
y ya entendemos más la hermenéutica ya como disciplina filosófica desde Gadamer, la hermenéutica de Gadamer, la hermenéutica de Paul Ricoeur, la hermenéutica de Gianni Bátimo, que son como que los tres exponentes de la hermenéutica más famosos. Mi pregunta es, ¿qué es la hermenéutica analógica? Y posteriormente, ¿cómo se diferencia de la hermenéutica de Gadamer, de Ricoeur o de Bátimo? Bueno, para empezar, la palabra la palabra hermenéutica significa interpretación. Ajá. Esto es por donde hay que comenzar, ¿no? La etimología de esa palabra, pues viene de Hermes, es la hipótesis más manejada, más aceptada. Hermes, pues es un dios griego que, de acuerdo con la mitología, pues tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina porque es hijo de Zeus y de una mortal, ¿no? Entonces, como mensajero, eh, ejerce una labor de traducción, de modo que la interpretación primeramente es traducción. A veces pudiéramos pensar que la traducción se da entre dos lenguas distintas y no es cierto. Yo, cuando tenga el privilegio por ahí, el gusto de que te pueda saludar en Chiapas, pues vas a ver en mi modismos, como tijuanense que soy, que no vas a entender igual yo. Oye, pues, ¿qué me quieres decir con esa palabra? ¿No? Entonces, hasta en español necesitamos traducción, Claro. ¿verdad? Y bueno, pues también pude haber comenzado con el ejemplo del español de México, cómo se distingue del de España, o cómo se distingue del de Cuba, etcétera. Entonces la traducción es algo que se da en el mismo idioma, la traducción es algo que se da en el diario, ¿verdad? Lenguaje, en lo cotidiano, ¿verdad? Híjole, te malinterpreté, te entendí mal o te entendí bien. Entonces, la labor hermenéutica es vital, es de las primeras lecciones que nos han dejado los clásicos de la hermenéutica, sobre todo en la línea de Heidegger y luego de su discípulo Gadamer. Ahora, la hermenéutica ya como una disciplina científica de las humanidades, pues es conocida más bien y utilizada formalmente primero por la teología cristiana, Sí, totalmente. porque pues tenemos el reto de distinguir si un texto se interpreta de modo literal o de modo alegórico. Es el primer gran reto, bueno, uno de los primeros grandes retos a los que se enfrenta el cristianismo pues primitivo, ¿no? Y de hecho, pues en mi convivencia con teólogos, me lo dicen, como saben que lo mío en filosofía es la hermenéutica, me dicen, no, no, pues es que ustedes, los filósofos, nos robaron la hermenéutica. Y es cierto, porque hasta por finales del siglo XVIII y ya entrado el XIX, es que la hermenéutica se convierte en una disciplina propiamente de la filosofía. ¿Por Sí, qué? Pues porque por didáctica y en atención a la brevedad, dividimos la historia del pensamiento en eh, eh, cuatro grandes etapas, de las cuales pues van a venir ramificaciones. La antigüedad, ¿verdad? Se caracterizó en su origen por el conocimiento del cosmos, e inmediatamente ese modo de pensar, metodológicamente hablando, pues como que da de sí.
Y entonces Sócrates hace que la clave del pensamiento y de la ciencia sea la ética. Y por eso hablamos en la filosofía antigua de un momento presocrático y luego socrático, pero esto no significa que la cosmología haya dejado de seguir desarrollándose. Sí, claro. Luego, un siguiente momento Sí. fue, se puede decir que el desarrollo propiamente de una teología filosófica, ¿verdad? Sí. Que va a hacer avanzar la ciencia, el pensamiento en la Edad Media. Luego viene un tercer momento que es el de la modernidad. Con Schleiermacher, ¿no? No, no. La modernidad comienza con el Renacimiento. Ok. Y No, pero estamos me refiero a la hablando, hermenéutica, ¿no? Que Schleiermacher usa la hermenéutica subjetiva, ¿no? sí, pero a lo que voy es a tratar de explicar por qué surge la hermenéutica en filosofía. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, el, el, este tercer momento, que es el de la modernidad, que se inicia con el Renacimiento, pues nos hace poner al ser humano de un modo vitalista y haciendo un puente entre la Edad Media y formalmente la modernidad. Pero este vitalismo como que también se agota muy pronto y más bien pasa a evolucionar, si se me permite la palabra, en lo que se va a denominar racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Bueno, pues es ese modo de pensar que está supeditado a las matemáticas. El padre de la modernidad, del racionalismo moderno, pues es Descartes y literalmente lo dice en el discurso del método. No voy a aceptar como verdadero nada más que aquello que me resulte claro, distinto e indubitable. Por eso, eh, el único modo de pensar que se impone como verdadero, pues es ese, el racionalista, es decir, el matemático. Y Sí. eso se quiso justificar, sobre todo llega a su punto más álgido con Kant, en donde además de la matemática, pues también quiere justificar a la física como modelos de pensamiento, como modelos de ciencia. El problema es que la realidad no es atención y objeto exclusivamente del pensamiento científico, matemático, físico, matemático. Entonces, una de las grandes razones por las cuales surge la hermenéutica es porque hay que atender a la cuestión existencial del ser humano. Claro. Y de ahí este nuevo vitalismo que ahorita mencionabas a Schleiermacher, ¿verdad? Y luego vendrá Dilthey. Yo los propongo como abuelos de la hermenéutica contemporánea. La modernidad, pues, tiene su punto más alto con Kant en el siglo XVIII, o sea, en la Ilustración, Claro. y luego este siglo XIX ya va a tener como dos grandes caras. Va a seguir la vía del racionalismo científico, pero luego todo esto que este modo de pensar no puede atender, aunque se quiere todavía hacer, todavía quedan algunos, vamos a decir, intentos de querer usar el método científico en las ciencias humanas. Por eso uno de estos abuelos es Dilthey, que hace una clara distinción entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, Uh -huh. que
de acuerdo con la exposición de Beuchot, pues es una distinción en la que radicaliza mucho la separación entre unas y otras ciencias. Y bueno, ¿quiénes están todavía detrás? Pues sobre todo Nietzsche, ¿verdad? Porque tiene un dictum que es muy importante para la hermenéutica. Termina diciendo que no hay hechos, solo interpretaciones. Entonces, está separando también, esa es la lectura tradicional que se ha hecho de Nietzsche, está separando el hecho de la interpretación. La Sí, claro. interpretación la interpretación es de un hecho y si no, pues no hay algo que interpretar. Bueno, viene propiamente Heidegger con toda la escuela de su maestro Husserl, que Sí. es la fenomenología, y hay quienes, pues es otro de los principios metodológicos de la hermenéutica, para señalar que la gran herencia de la fenomenología es precisamente la hermenéutica, porque el método fenomenológico exige la suspensión del juicio, El epoqué, ¿verdad? ¿no? La epogé, la famosa epoché o epogé, ¿verdad? Entonces, pues son célebres los discípulos del maestro Husserl y quizás el más connotado, que tal vez no el más rico en herencia, es Heidegger, porque Sí, bueno, pues Heidegger. porque también pues está, por ejemplo, esta filósofa conversa del judaísmo, Edith Stein, en fin. Y bueno, para el caso que nos ocupa, pues es muy importante Heidegger, porque él con su crítica precisamente a la modernidad y a todo lo que debe venir al respecto de la tecnología, pues nos pone estos retos, ¿verdad? De la distinción, por ejemplo, entre el ser y el ente, de la reflexión en torno a la muerte como la única certeza que tenemos. Y todo esto, pues, se implica en la hermenéutica. Y quizás el hermeneuta más importante de los discípulos, de los alumnos de Heidegger, pues va a ser Gadamer. Sí, Gadamer. Yo, más que una distinción entre Gadamer y Mauricio Beuchot, lo que él enfatiza y que toma de él es precisamente que se integre en la hermenéutica la prudencia. Y luego también la noción de comunidad en la interpretación. Entonces, todo esto es fundamental para lo que Beuchot va a ir construyendo. Claro. En el caso de Paul Ricoeur, lo que hasta donde llegó su obra es a la introducción de la metáfora como el elemento, vamos a decir, metodológico para hacer hermenéutica. Y por eso su magna obra, La metáfora viva. Entonces, hay un riesgo en la interpretación metafórica que, bueno, porque luego le quieren hacer una lectura demasiado nietzscheana a esta idea de la hermenéutica metafórica rickeriana, Sí. y dejarla en toda esta, vamos a decir, escuela que sobre todo derrideana y luego batiniana de la deconstrucción hasta, porque la idea de deconstrucción es de Derrida, hasta terminar en, como dijo Bátimo, adiós a la verdad.
Sí. Entonces, la hermenéutica, el problema de la hermenéutica contemporánea y en gran medida desde sus inicios, según el análisis que hace Beuchot de la hermenéutica, es que termina en el olvido, en una pugna con la ontología, es decir, como que la hermenéutica nos invita a renunciar a la realidad. Entonces, Y podríamos decir que, según Beuchot, Ricoeur y sobre todo Bátimo caen en la equivocidad. no, qué bueno que lo mencionas. Bátimo sí, Riquer no. Bátimo sí cae en la equivocidad, ¿no? Riquer no. Ahora, un esquema que yo propongo mucho como clave para atender la obra de Paul Ricoeur es que se le lea desde el ámbito del personalismo, porque su hermenéutica es una preocupación por el ser humano, es una preocupación por la dignidad de la persona. Entonces, por eso había adelantado que le hacen una lectura muy nietzscheana a la idea de la metáfora, pero no. Entonces, en alguna conferencia he mencionado que la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot viene a ser en una muy grande medida una continuación de la de Paul Ricoeur, porque a la metáfora Beuchot le agrega la metonimia. Ok. La hermenéutica analógica nos invita a lograr una interpretación metafórico-metonímica y luego de ahí icónico-simbólica. Pero bueno, me quiero regresar a Mende que tengas alguna otra, hasta lo que voy aquí comentando, alguna otra pregunta o comentario. No, está genial lo que dice el profesor porque me encantó. O sea, entonces, Ricoeur está bien, es una continuación de lo que es tiempo y narración. Y Bátimo, porque Bátimo sí es muy posmodernista. Y yo he escuchado que el doctor Beuchot es muy crítico del posmodernismo, ¿no? Entonces, Bátimo cae en la equivocidad. Podríamos decir, no creo que Gadamer con su nada ahí fuera del texto cae en la univocidad, ¿o no? Bueno, es que en la medida en que Beuchot pues le pone la lupa a la obra, en este caso dices de Gadamer, pues sí, sí se le ven ciertas tendencias, aunque fueron como más radicales las de su maestro Heidegger, ¿no? Quiso ser demasiado univocista usando el léxico de Beuchot Ok. en la consecución del ser y como no lo logra, se desplaza hasta el otro extremo equivocista y termina en la poesía. Por eso, cuando se integra la metáfora, viene se impone esta, vamos a decir, inercia, decía yo nietzscheana y luego heideggeriana de la metáfora, porque en eso termina su vida precisamente Heidegger, ¿no? Entonces, de Gadamer, yo hasta donde alcanzo a entender el asunto, a Gadamer le pasó algo semejante a Kant. Kant termina Ok, qué diciendo, curioso. Kant, bueno, la analogía no es en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a que terminan siendo muy acertados en algo, muy asertivos en algo, pero luego no les alcanzó la vida para reconstruir su pensamiento o seguirlo desarrollando con base en eso que dijeron. En el caso de Kant, él termina diciendo que
él habla de imperativos categóricos y uno de ellos dice que al otro, al ser humano, hay que tratarlo como fin y nunca como medio. Esto va a ser fundamental para reconstruir la ética contemporánea, sobre todo al trasluz del personalismo. Pero, insisto, ya no le alcanzó la vida para replantear su filosofía desde allí. Lo mismo Y alcanzo a percibir en Gadamer, sobre todo que que Gadamer vivió casi 100 años, o vivió sí, 100 años y terminó diciendo que el ser humano era un texto, casi dijo eso. sí, pero a eso, bueno, ¿qué es lo que yo veo que, digo, ya lo mencioné porque es lo que Beuchot recupera mucho de Gadamer, la noción de prudencia, de frónesis. Si Claro. esto lo hubiera tomado para darle más contenido, por ejemplo, a este principio que dices del ser humano como texto, porque luego también lo andan manejando mucho como evento, ¿no? Muy influenciados por este pensamiento. Entonces, bueno, antes de entrar, me decías, pues estas dos grandes nociones que van a vertebrar o son las columnas, eh, son los extremos que hay que evitar. Ajá. La hermenéutica univocista o unívoca y la hermenéutica equivocista o equívoca. Primero, ¿de dónde vienen los términos? Pues vienen de Aristóteles. Sí. Esto lo estudiamos en cualquier curso clásico de lógica. El lenguaje se refiere a las cosas de modo unívoco o de modo equívoco. Claro. Pero es muy difícil tener términos unívocos. Yo les digo a mis alumnos, para que no se compliquen la vida, cuando yo te pida un ejemplo de término unívoco, pues dame un tecnicismo. Por ejemplo, hemoglobina. Bueno, pues en medicina, en biología, en química, no vamos a estar discutiendo qué es la hemoglobina. O sea, todos mundo sabemos de Entendemos qué modo es eso, ¿no? unívoco, o sea, como quiere Descartes, de modo claro y distinto, lo que es hemoglobina en su contexto. Ok. Que eso de en su contexto aquí, pues lo voy a decir entre paréntesis, ¿verdad? Ahora, el término equívoco, pues es el que tiene dos o más referencias. Típicos ejemplos de los manuales de lógica, pues gato. Se refiere a un felino, se refiere a un instrumento para levantar un auto, se refiere a un juego que se llama el gato, se refiere A un, despectivamente a a un un ciervo. criado. ¿Aunque? Sí. Sí, ¿Qué claro. decías? Que a un ciervo, en el A ejemplo. un, a un, ajá. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos varios significados, varias referencias a las que alude ese término. Y entre la univocidad y la equivocidad, pues está la analogía, que se trata de decir algo en parte igual y en parte distinto, pero es sobre todo para salvaguardar la diferencia. Entonces, por ejemplo, canal, por el hecho de que tiene varios significados, claro que es equívoco, pero no equivocista porque tiene algo en común. ¿Qué tiene en común todo aquello a lo que le llamamos canal? Pues que transmite. Entonces, canal de televisión, canal de radio, canal de Acuático. agua, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, por eso se dice que la analogía es una equivocidad moderada. Ok. Y esto hace que haya una apertura
de pensamiento y lenguaje, ¿verdad? Pues creativa, amplia, y evitamos la univocidad que en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de las humanidades, impone el hecho de que solo hay una interpretación. Ok. Esto Esto, es la hermenéutica unívoca que ha querido ser muy cientificista. ok. Ha querido ser muy cientificista. Por ejemplo, puede tener este intento de meter mucho el método científico, es decir, la univocidad al ámbito humano, puede tener sus beneficios. Por ejemplo, ¿dónde vemos en psicología la univocidad? Pues en el famoso test psicológico que te aplican, ¿no? Terrible. Para determinar tu IQ, para determinar algún problema, pues ahora que hay que tratar de medir eh, autismo, etcétera. Eso es buenísimo. Entonces la Pero, psicología es casi medio, es univoquista casi, ¿verdad? insisto, no toda psicología es univocista, pero sí estoy diciendo que la que más se ve, porque estoy Claro. aludiendo a este recurso que es el test. Ok. Y yo no estoy diciendo que el test se tire a la basura, Sí, no, 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 claro. pero el mismo psicólogo admite el que es sensato y además maduro, eh, admite que es un medio, no un fin, Ok. porque no vamos a reducir la realidad de una persona individual a lo que ese test matemáticamente dice. Por eso es univocista, porque está usando la matemática. Ok. Y así podemos ver, tenemos que señalarle alcances y límites a la univocidad que se ha metido, no sé, en otra disciplina que es originalmente humanística, como por ejemplo la historia, la sociología. La sociología es bien positivista ya. Sí, terrible, sí, sí. Eh, La economía también en muchas la partes. economía, que la economía pues originalmente era parte de la ética y por ahí Ujú. hay un premio Nobel de Economía que la quiere recuperar, etcétera, ¿no? Que Claro. ya ves que yo administro el Facebook de Mauricio Beuchot y de las últimas cosas por ahí que he publicado, estoy señalando a este economista, ¿no? Entonces, esto es la hermenéutica unívoca, buscar una interpretación, eso, matemática, clara, distinta, indubitable, como decía Descartes, ¿no? Y que consideramos que pues eso, ya más bien ahora hay que hablar de alcances y límites de ese univocismo, ¿no? Claro. De ese univocismo. Y al hacer ver alcances y límites, pues ya estamos manejando otro tratamiento, ya Claro. vamos a decir analógico. Ahora, donde más está viciada la hermenéutica es precisamente en el otro extremo, que Sí. es el equivocista, Sí. ¿verdad? En donde la interpretación se confunde con opinión. Entonces, es mi lectura, es tu lectura, es su lectura, y pues, sobre todo en filosofía, eh, no puede ser la filosofía tan autodidacta, ¿verdad? Necesitamos de la comunidad para que hagamos este ejercicio que pues son de las reglas que nos da la hermenéutica. Casi, casi, casi Poner, lo que dice Richard Rorty, ¿no? El pon, posanalítico,
dice que la filosofía debería ser una buena conversación. Pues es que así comenzó, y el que nos enseña a hacer eso y nadie lo ha superado, pues es Sócrates. Entonces, decía el primer, quizás la ley más cara, la ley de oro de la hermenéutica, pues es eso, poner un texto en su contexto, porque todo texto que se saca de contexto, pues sirve de pretexto. Y eso es lo que ha ocurrido. Un ejemplo, por ejemplo, como práctico de una oración, por ejemplo, vamos a hacer en el conflicto del mercado. El capitalismo es que el mercado se regula solo y el socialismo es una economía planificada, por decir una trivialidad. ¿Cómo actúa, cómo interpreta la hermenéutica analítica ese tipo de fenómenos? Así, un ejemplo concreto, ¿cómo lo aplica la hermenéutica analógica? Analógica, pues yo, volvemos a lo mismo, pon en su contexto cada uno de las proposiciones, de los enunciados, ponlas en su contexto para que le hagas ver alcances y límites. Ok. Y en ese sentido va a ir surgiendo el diálogo entre las dos posiciones. Ok, Porque, entonces es limitar la univocidad y también limitar la equivocidad. alcances y límites responden a un Perfecto. contexto, Ok, responden a perfecto, un perfecto. contexto, pero mientras manejamos eso políticamente, pues ya has hecho a perder todo, no se puede. También no me acuerdo si lo mencionabas, bueno, creo que sí era ahorita antes de estar al aire. Yo lo que tú dijiste, lo que me mencionaste, yo también lo he dicho. Hablar de izquierda y derecha no sirve para hacer ciencia. Para Eso nada. es nada más para manipular. ¿Por qué? Y sobre todo en nuestro contexto mexicano, latinoamericano, pues porque desgraciadamente no hay, de lo que más carecemos es de formación ciudadana, y entonces el político bien sabe que el ciudadano lo que busca son respuestas fáciles. Entonces usa lo más fácil, que es izquierda-derecha. Pero ya, si queremos ser serios, pues vamos a ver, vamos a hacer esa labor sintética de contextualizar una y otra proposición, y va a ir dándose el diálogo. Va a ir dándose el diálogo y la reconstrucción. Ok, profesor, ya me quedó claro, bueno, en esa parte. ¿Cómo lo aplicamos? Porque ya increíblemente el tiempo está volando, no puede ser, se me ha pasado rapidísimo. Para concretar, ¿cómo se relaciona la hermenéutica analógica con la teología y cómo sirve para este debate de la existencia de Dios? Bueno, de la teología, por ejemplo, ahorita ya mencionaba el asunto de la Biblia, ¿no? Rápido nos enfrentamos al problema de si un texto hay que leerlo literal o simbólicamente o espiritualmente, etc. El problema de la existencia de Dios también ha tenido tratamientos unívocos y equívocos. Claro. Ese es el punto. La analogía, en el ámbito que sea, no solo en el teológico, hablamos de una recuperación de ella. La analogía se pierde con Descartes. Se ve muy poco en algún pensador moderno, por ahí de los que proponemos con Beuchot, es Pascal, con esta expresión de las razones del corazón. Y luego ha sido difícil recuperarla. Entonces,
En el ámbito de la teología católica, pues los grandes pensadores analogistas, analogicistas, para justificar mediante la analogía, mediante el método analógico, la existencia de Dios, los dos grandes, pues son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y ellos tienen algo en el lenguaje de la filosofía medieval que se llaman vías para el conocimiento de Dios. Ojo, si no se entiende vía en sentido analógico, pues hay muchos, como por ejemplo Fernando Savater, que hacen una exposición, con todo respeto para ese grande señor de Fernando Savater, pero como que ni le interesa mucho la tradición clásica. La exposición de las vías las quieren presentar como si fueran univocistas, y entonces están diciendo que responden a la física de ese tiempo. Pues nada que ver. Bueno, no la física científica. Si hubiera dicho cosmología filosófica o por lo menos física filosófica, pues el señor ya no estaría tan perdido. Cuando dice analogías de Santo Tomás, el argumento cosmológico, el argumento causal, el de movimiento, ¿a esas analogías se refiere? Sí. Ok, perfecto. Y bien lo dijiste, son analogías. Claro. Son analogías. Me acuerdo que mi profesor de teodicea o filosofía del absoluto o filosofía de Dios, muchos nombres con los que en la academia hablamos del problema de Dios, pero desde la filosofía. Sí, o la justificación del mal con la bondad de Dios, ¿no? La teodicea de Leibniz. Es que eso es teodicea. A eso alude. Bueno, la cosa es que cuando terminaba de exponer las vías, que como dices, la de finalidad, la de causalidad, etcétera, decía, y el creyente, esto no es para convertir al ateo, ¿ok? Sin embargo, hay todavía hay quienes lo quieren usar de modo univocista, insisto. Pero por otro lado, creo que sirven mucho para evitar esa idea del origen del cosmos, del universo, por azar o por casualidad. Pues es que el azar y la casualidad no son principios ni humanísticos, ni mucho menos científicos. Entonces, bueno, en ese sentido, analógicamente tienen vigencia. Claro, pero no es bien importante, porque lo que usted está diciendo es algo en lo personal bastante, a pesar que tiene 30 años que lo dijeron, es muy revolucionario, porque la forma en que se critica las vías es univocista, pero son analógicas, es lo que trae el doctor Bouchot, que se me hace genial, pero ¿cómo? Y con esta es una de mis última pregunta, ¿cómo responder a la crítica kantiana? Cuando la critica todo lo que son las vías de Santo Tomás, mucho se ha dicho que de la crítica de la razón pura, Kant destrozó las vías de Santo Tomás. ¿Cómo podríamos aplicar la hermenéutica analógica para poder enfrentar la crítica kantiana que hace sobre todo lo que es no me recuerdo, la dialéctica crítica, ¿no? Ya lo adelanté. ¿Cuál es el problema? Que la causalidad no se entiende de modo ontológico. Ese es el problema. No se entiende de modo ontológico, solo conceptual.
O sea, la causalidad no es real. ¿Por qué? Pues porque estamos distraídos en ese modo de pensar físico-matemático. O sea, la causalidad sería, como Heidegger decía, estamos ya en un mundo dado. O sea, el ser ya está ahí dado. Bueno, No, nada de causalidad. Bueno, lo que pasa es que ahí me estás proponiendo a Heidegger, pero en un contexto totalmente distinto a lo que estamos planteando, porque lo dado va en clave existencial, no Ajá. tiene, no tiene un fin Ok, ontológico. Ese es el tema, pues. ok, ok, Entonces, perfecto. Y entonces, acá sí hay un telos. eh, bueno, es que lo que pasa es que el telos, la finalidad es una causalidad, son cuatro: Ajá, eficiente, material, formal, formal. y final. Pero él niega la causalidad. Ese es el problema, pues. Ok, Entonces, si hablamos el tema de la existencia de Dios desde la filosofía, pues obligadamente te tengo que referir a San Agustín, a Santo Tomás, sobre todo, porque eh, lo que hacen es seguir desarrollando la teología, sobre todo de Platón y de Aristóteles. sí. Nada más que ellos no veían en Dios a un ser personal. Es un demiurgo para Platón y es un primer motor inmóvil para Un motor Aristóteles. inmóvil para Aristóteles, sí. Entonces, que también hay que entender eso en la línea de la analogía y de la metafísica. No podemos entender eso. Motor, luego nos lo llevamos a la mecánica científica. No se está hablando de eso. Eso es absurdo para la Sí, mecánica. sí. Eso es absurdo para la mecánica física, ¿no? Ahora, hay otros recursos que Beuchot refiere, más actuales para lo relativo al tema de Dios, y uno es alguien que le ayuda a ir vertebrando la hermenéutica analógica, que es Charles Sanders Peirce. El de la semiótica. Sí, porque de ahí toma Beuchot la idea del icono. Ok. Y hay un modo de pensar que es insospechado cuando nos quedamos como encerrados entre la inducción y la deducción, y es la abducción. Entonces, esto también ha llegado a aplicársele a Dios como alguien que se descubre de modo abductivo. La Oh, abducción es el lanzamiento de una buena hipótesis. Pero, por ejemplo, la teología actual de un documento que en el Vaticano II, de los documentos del Vaticano II que tenemos en la Iglesia Católica, se llama Dei Verbum. Y ahí se dice que pues está como superada, se supone, no se dice, se supone ahí, haciéndole ya un análisis más filosófico al texto, que está superada la apologética, porque dice más o menos literalmente así: al ser humano de hoy, siglo XX, 1965 termina el Vaticano II, al ser humano de hoy le preocupa más la experiencia de Dios que la demostración apodíctica de Dios. Pero necesitamos de todos modos de la filosofía para que esa experiencia de Dios
o mejor dicho, no se le llame experiencia auténtica de Dios, del Dios de Jesucristo particularmente, que no a cualquier experiencia de Dios se le llame experiencia, porque puede quedarse desde un simple sentimiento hasta incluso un problema mental, ¿no? Porque no fue de a gratis que Freud haya dicho que la religión es el producto de una neurosis colectiva. Entonces, el reto en el contexto cristiano, pues es ese, que precisamente la demostración de Dios se dé desde el creyente, ¿verdad? Con un testimonio de fe que implica la integridad de la persona. Y en ese sentido va a cobrar otra dimensión, pues la cuestión doctrinal, ¿no? El dogma, los principios, etcétera. Porque cuando a mí me preguntan de mi opción por el cristianismo católico, en la línea de, por ejemplo, un jesuita que te recomiendo mucho, ahorita se me fue el nombre, dice que opto porque mi religión, yo no tengo ningún problema porque me exija un sacrificio, pero yo no acepto una religión que me exija algo que va en contra de la naturaleza. Porque cito a Beuchot, diálogos que hemos tenido, no me he fijado que lo haya dejado escrito en algún lugar. Hacer la voluntad de Dios no es más que respetar la ley natural. Entonces nos está remitiendo a la ética clásica de virtudes y luego de dones, etcétera, ¿no? Entonces, pues más o menos en resumen son los elementos con los cuales se aborda lo relativo a la hermenéutica analógica y la teología. El problema, pero creo que pues, abriríamos luego otro espacio para hablar sobre el lenguaje analógico de Dios, porque es para que se profundice más pues todo esto que ahorita pues he tratado de exponerte así como muy sucintamente, ¿no? Sí, profesor, la verdad que ya se nos fue el tiempo, ha sido bastante educativo y por supuesto, esperemos más adelante, ¿por qué no en unos tiempos organizar aquí un seminario para los pensadores y los creyentes acá en Chiapas y que usted viniera a dar un seminario sobre la hermenéutica analógica? Se me hizo interesantísimo el concepto de Dios, de la creencia de Dios, se me hizo genial y sobre todo es esa frase de que las vías son analogías y con eso yo me quedo porque siempre uno como pensador pues está esa, pero el error está en ver las vías como univocidad, como usted mencionó. Pues doctor, le agradezco mucho. Apenas soy licenciado, Perdón, profesor, se me fue, pero habla como doctor. Ay, caray, pues hazme la buena. Profesor, pero la verdad, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Queda abierto, yo lo molestaré para más intervenciones. Oh, pues, y es un honor que haya estado con nosotros. Y salúdenos al doctor Beuchot, dígale que acá en Chiapas lo vamos a invitar a comer son popo y junto con usted y su pozol de cacao, que es riquísimo acá. Bueno, pues ya te daré mi disponibilidad para ir a hacer realidad ese seminario por allá. Gracias, profesor. Espero que haya disfrutado el diálogo y a todos los que nos vieron, que lo hayan disfrutado. Déjanos sus preguntas y yo se las hago llegar al profesor o también le pueden escribir a él en su página. Profesor, muchas gracias. Le mando un abrazo y que tenga una excelente noche. Muchas gracias igualmente y pues a recuperar fuerzas para nuestra jornada de mañana. Le mando un abrazo. Excelente noche. Hasta luego. Gracias a todos por vernos.